lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Tigre es modelo de gestión. Más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En el Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, uno pensaba, jueves vamos a hablar de los cierres de listas y la verdad, solo en el día de ayer pasaron tantas cosas, tantísimas. Primero, bueno, no sé por dónde empezar, el Congreso. En el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, la oposición logró quórum. Triunfo para la oposición, arrancó la sesión. Porque parecía que no iba a haber quórum y Martín Menem, como siempre, les dijo que no iba a extender el plazo de inicio, de llamado a sesión, porque algunos decían que por la tormenta y demás había diputados que no habían llegado. Después cuando estaban todos, algunos se levantaron y se fueron. Primer tema en discusión, el aumento para las pensiones y para las prestaciones de discapacidad, la emergencia en discapacidad. Votación afirmativa para tratar el tema, votación afirmativa para rechazar el veto del presidente de la Nación. Hasta ahí la oposición parecía que ganaba, pero algunos ya nos advertían por lo bajo que había presiones, que había cambios de votos, que la votación estaba muy ajustada. Segundo tema que se trata, aumento a las jubilaciones. Un aumento, algunos lo equiparan con 2-3 kilos de carne. Y la suba del bono de 70.000 a 110.000 pesos. Ahí cambió la historia. Se habilitó el tratamiento, pero hubo cambios de votos con respecto a la primera votación, a cuando la ley salió del Congreso y después la vetó el presidente Milei, y fueron fundamentales las abstenciones y fueron fundamentales las ausencias, en este caso, ¿no? Ahí estaba María Eugenia Vidal tratando de explicar en las redes sociales por qué en estas dos leyes ella se abstuvo, ¿no? ¿Por qué no estuvo dijo, no es cómodo ni con oficialismo ni con oposición, porque el kirchnerismo usa el tema y hay, en el caso de discapacitados, subieron de 80.000 a más de 1 millón y esto es un negocio kirchnerista, etcétera, pero también el gobierno no manda un presupuesto. Bueno, la puedes mirar porque está en las redes sociales, es una explicación muy larga porque, claro, recibió muchos golpes María Eugenia Vidal. La que no estuvo y figura ausente también en las votaciones claves es Silvia Lospenato, que tanto se peleó en la ciudad de Buenos Aires con La Libertad Avanza. Y estoy mirando acá para leerles, porque tengo en el caso de jubilados, algunos le echan la culpa a los diputados
que se abstuvieron, ¿no? Y otros a los que votaron en forma negativa. A ver, en contra del aumento a los jubilados. 4 de Misiones, perdón, abstenciones, 4 de Misiones, una diputada de Democracia para Siempre de Entre Ríos, en Democracia para Siempre se la adjudican a Rogelio Frigerio, y María Eugenia Vidal. Esas son las abstenciones. En el caso de las ausencias, porque yo también digo, si el ausente se hubiera sentado y hubiera votado, también daba vuelta, ¿no? También Democracia para Siempre, pero de Corrientes. Tania Bertoldi de Unión por la Patria, peronista de Neuquén, pero saben que en Neuquén, en Unión por la Patria, la querían echar del peronismo porque dicen que está alineada con el gobernador Rolando Figueroa. Agustín Domingo, de Innovación Federal, responde al gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec. José Gómez, de Unión por la Patria de Santiago del Estero, responde al gobernador Gerardo Zamora. 2 diputados de La Libertad Avanza, Gerardo González y Florencia Clipauca, ustedes saben que se rompió el bloque, en este caso es para no acompañar al gobierno, pero tampoco la oposición. Dante López Rodríguez de Unión por la Patria de Catamarca, responderá Raúl Jalil, y nuevamente Silvia Los Penato del PRO, que yo les decía que estuvo ausente. Esos son los diputados que se abstuvieron o que se ausentaron en el aumento de los jubilados. ¿Y por qué lo remarco y nombro a los gobernadores? Porque un rato después se votó el proyecto para distribuir entre las provincias la plata que todavía queda sin ejecutar en concepto de aportes del Tesoro de la Nación, los ATN. Eso sí se votó afirmativo. Los gobernadores consiguieron fondos, pero no le aumentaron a los jubilados. Claro, no es 100% su responsabilidad, ¿no? Porque también los que votaron en contra. Pero bueno, esto es algo de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Después hubo temas que no trataron porque ya sabía la oposición. Si no salió el aumento a los jubilados, no iba a salir la moratoria, por ejemplo. Hoy va a haber sesión en el Senado. Hoy va a haber sesión en el Senado para otros temas. Aumento a las universidades, la emergencia pediátrica. Probablemente estos temas salgan. Y habrá que ver si también pueden rechazar varios DNU del presidente, por ejemplo, de disolución del INTA, el INTI, vialidad. Aunque antes de que traten esto, ya el presidente avanzó, esto como La Plata, le rechazó el Congreso el aumento de presupuesto a la CIDE, a la Secretaría de Inteligencia, pero el presidente o los funcionarios ya habían ejecutado antes de que saliera el rechazo, en ese caso al DNU, y acá ocurre lo mismo, ¿no? Ya hay decisiones o temas que ya se resolvieron. Pero pasaron muchas más cosas ayer en la Argentina, que hacen que también la gente elija este Congreso o elija este gobierno que toma determinadas decisiones. Porque ayer, por ejemplo, ayer se detuvo a un empresario, García Furfaro, a sus 2 hermanos, a su madre y a los directivos de los laboratorios a los que se acusa en la causa del fentanilo por 96 muertes. Fentanilo contaminado, aparecen ahora diciendo que desde ANMAT habían advertido, otros aparecen denunciando que de ANMAT le avisaban, che, les va a caer una inspección. Imagínate que si no te cuidan acá, si no te cuidan con esto, y sí, la gente ya no cree en nadie, nadie cree en nada. Y si después tenés a un funcionario responsable de la agencia de discapacidad, que parece que le contó, porque son distintos audios, contó en varias oportunidades que hay un esquemita de aparente corrupción, que se piden coimas y demás, y nombra a los más altos funcionarios. Y en lugar de llamarlo y decirle, che, ¿qué es esto? Y echar a los que él está denunciando, lo echan a él. Y acusan a la oposición de usar esto electoralmente. Bueno, esto pasó ayer con Españuolo. A última hora hubo una reunión en Casa Rosada y afuera.
Vamos a ver, porque también esto habilita que la justicia investigue y el gobierno lo está diciendo. Que se investigue, porque esto no debe haber pasado. Si pasó ahora, pasaría antes, digo, no sé, por ahí con otros nombres y otros protagonistas. De hecho, hay organismos, en el Mercado Central hubo denuncias parecidas contra un funcionario que lo echaron en el gobierno de Mauricio Macri y ahora volvió y no se quería ir, lo querían sacar de nuevo y no se quería ir. Bueno, y lo otro que pasó, la violencia en Independiente. La violencia en Independiente. Entraron barras bravas, terminó siendo una guerra. Palazos, piedrazos, gente herida, hinchas que caían de las alturas. Increíble. El presidente de Chile hablando del tema, obviamente. Independientemente de que parece que todo lo empezaron los chilenos. ¿Qué hicimos los argentinos para cuidar que no haya violencia adentro? ¿No se puede jugar más al fútbol con hinchas? No podemos jugar con hinchas de los dos equipos que juegan en la ciudad de Buenos Aires. En Avellaneda fue una guerra en las tribunas. Yo no sé mucho de fútbol. Ayer no sabía ni que jugaba Independiente, aunque soy hincha del Rojo. Esto es una vergüenza. Y además, no solo vergüenza, da miedo, da terror que esto pase, como muchas otras cosas que pasan. Pero no es que es la primera vez y nos hacemos los sorprendidos. Esto es así, hace años. Bueno, muchas cosas para hablar, muchas cosas para discutir. Vamos a hacer nuestra ronda de audios, como hacemos cada semana, y vamos a arrancar con justamente la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hablaba de supuestos hechos de corrupción, así que ponerlo en potencial hasta que la justicia investigue y condene. Lo revelaba Mauro Federico en Carnaval Stream. Escuchen un pedacito de eso. Choreando de una manera. A mí me están desfalcando a la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero, o sea, cuando se fue con denuncias y llevó los discos rígidos de las computadoras. No, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Lo acusa a Lule Menem, acusa a los Menem, a Martín Menem también. Dice que supuestamente habla de que fue a decirle a Javier. Habla mucho de la interna con Victoria Villarruel. Por momentos parece que la defiende a Victoria Villarruel. Entre otras cosas, ¿no? Que dice, bastante largo es todo y bastante vergonzante también. Y lamentablemente también bastante creíble, como todo lo malo que pasa en la Argentina. Bueno, vamos al recinto de la Cámara de Diputados. Ayer en la sesión hubo muchas cosas, algunas divertidas, algunas vergonzantes, algunas también, algunos discursos angustiantes. Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria, que desde la elección en la ciudad mucho no aparece porque hay un acuerdo en lo que sería Unión por la Patria, Fuerza Patria ahora en la ciudad. Leandro Santoro y otros estuvieron a cargo de la campaña desdoblada cuando fue electo legislador porteño y ahora el kirchnerismo, con Mariano Recalde a la cabeza, está a cargo de la segunda parte de la elección de octubre. Pero ayer en Diputados, Leandro Santoro en la Cámara hablaba, como muchos otros, llevaron el tema Spagnuolo, el tema de los escandalosos audios a la sesión. Escúchalo. Porque estamos frente a un acto verdaderamente insólito, que es que el día que tenemos que tratar la emergencia en discapacidad, están circulando audios en este momento, presuntamente del señor Diego Spagnuolo, el director nacional de la agencia, diciendo que en el gobierno argentino se cobraron coimas de $500,000 por mes. Quienes justifican el veto del presidente de la Nación argumentan que lo hacen para luchar contra la corrupción. Pero para eso ustedes tienen que dar el ejemplo.
El señor director nacional tendría que estar haciendo una declaración pública en este momento desmintiendo esos audios. Señores, tienen que hacerse cargo y responder por estas acusaciones, porque son ustedes los que dijeron que venían a la Argentina a terminar con los curros. Fuerte el discurso de Leandro Santoro, claro, coincidía el día, eso puede haber sido también la oportunidad del periodismo, pero el gobierno lo que dice es que estos audios son usados por la oposición y que están editados. Siguió la sesión Marcela Colli, diputada de Democracia para Siempre, en el debate justamente sobre el veto a la emergencia en discapacidad. Repito, este tema sí lo acompañó la Cámara de Diputados. Muchos de los que se ausentaron o se abstuvieron en jubilaciones acompañaron discapacidad. Escuchen lo que decía Marcela Colli de Democracia para Siempre. Podremos nosotros volver a mirar a la gente, a esas familias que luchan diariamente, si no volvemos a insistir en esta ley, en esta emergencia de la misma manera. Yo no las podría volver a mirar si realmente no volviese a insistir. ¿Cuál es nuestro deber desde el Congreso? Es defender a aquellos que no tienen voz en esas planillas de Excel que tiene el Poder Ejecutivo. Aquí no se va a caer ni la macroeconomía, ni se va a fundir el Producto Bruto Interno, ni va a estallar el proceso inflacionario. Bueno, la escuchábamos a Marcela Colli porque justamente el argumento de algunos, como María Eugenia Vidal, o algunos del PRO y del oficialismo, es que todo esto atenta contra el equilibrio fiscal, ¿no? Cuando no tenemos ni siquiera un presupuesto, también es otra de las cosas que se dijo. De hecho, Santiago Santurio, que fue el diputado de La Libertad Avanza que cerró los discursos antes de la votación de la ley de emergencia en discapacidad, habló mucho esto del desequilibrio fiscal, de que la oposición atenta. Patricia Bullrich también decía que querían voltear el gobierno con el equilibrio fiscal. Pero además Santurio, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, citó a El Padrino. Escucha. Esto como la frase del Padrino: el que te hable de empatía, ese es el traidor. Son un blef, son una mentira. Piensan que cuando hablan de discapacidad les creo que realmente están preocupados por los discapacitados, por los más vulnerables, cuando de manera irresponsable están gastando plata que no hay. Y quieren hablar de presupuesto y vamos a discutir el presupuesto, pero el presupuesto tiene que ser con superávit, porque si rompemos el superávit, lo que vamos a hacer es más kirchnerismo. Ahí lo escuchábamos a Santurio, diputado de La Libertad Avanza. Bueno, acusar a todos de vamos a hacer más kirchnerismo, son todos kirchneristas, es como un denominador común, ¿no? Pero bueno, otra cosa que pasó ayer fue que se dieron quórum y acompañaron el tema de discapacidad algunos diputados de La Libertad Avanza. La Libertad Avanza... Bueno, no podemos contar a Lourdes Arrieta en La Libertad Avanza. No sé si contaría a Marcela Pagano, que ya hace rato que toma decisiones propias, pero se sumó ahora dos diputados más, que dividieron el bloque, le pusieron de nombre Coherencia. Y bueno, ahí Lilia Lemoyne decía que tendría que llamarse Manliva porque junta toda la basura. Bueno, así está la discusión interna entre los libertarios. En parte tiene que ver con los cierres de listas, en parte tiene que ver con esto que blanqueó esta semana Sebastián Pareja cuando explicaba las elecciones que se hicieron para conformación de listas, la lealtad y hay que levantar la mano y defender las ideas de La Libertad Avanza o lo que llega de Casa Rosada y punto. Un poco eso fue lo que se decía y un poco lo que algunos no quieren. Carlos D'Alessandro es uno de los que rompió y así hablaba, es un diputado por San Luis, era de La Libertad Avanza, ahora está en Coherencia, así hablaba con Fabián Wallman, colega, bueno, que ustedes lo conocerán porque suele estar en el frente de Manuel Adorni y ser víctima o foco de burlas. Escuchemos a Carlos D'Alessandro.
El armado político de la Libertad Avanza yo creo lo llevó adelante Lule Menem, Karina Milei es la presidenta, con ella no tenemos ningún ni sí ni no, pero sí hemos tenido muchos sí y no últimamente con los Menem. Con los habla de corrupción, ¿a quién está acusando? Yo digo que los hechos de corrupción denunciados hasta ahora, farmacia, lo que pasó ahora con Spagnuolo, los casos del Banco Nación, todos tienen el mismo apellido y es Menem. Carlos D'Alessandro, hablando de, asumiendo como cierto todo lo que pasó y enojado con los Menem, ¿no? Eso incluye a Lule Menem y a Martín Menem, que son las dos personas de máxima confianza de Karina Milei, además de Sebastián Pareja. Guillermo Francos estuvo dando muchas declaraciones, habló de que no está la plata para pagar lo que el Congreso se aprestaba a votar, y además habló sobre, porque con el tema del fentanilo hubo un tema, el ministro de Salud, Mario Lugones, le apuntó al kirchnerismo, al ANMAT, pero claro, el ANMAT está a su cargo ya hace casi 2 años, ¿no? A cargo del gobierno nacional, ya digo, no es un organismo, es un organismo que depende del Estado. Bueno, algunos decían esta semana que pedían la renuncia de Mario Lugones, hubo reuniones en Casa Rosada, se lo bancó al ministro de Salud por las críticas en su gestión, por las críticas de la responsabilidad que podría tener el Estado en no fiscalizar mejor los medicamentos o a los laboratorios, como al laboratorio HL Pharma de García Furfaro, que acaba de ser detenido. Anoche fue detenido él. Él se presentó, se entregó y dijo que lo hacía para que hubiera justicia. Bueno, y también sus hermanos, su madre, que figura como titular de empresas, son muchas las empresas que tienen. Bueno, ¿qué dijo Guillermo Franco sobre Lugones? Con Eduardo Feynman en Radio Mitre así lo defendía. El ministro de Salud tiene perfectamente en claro cómo es el tema, cómo avanza, está colaborando con el juez. ¿El ministro le fue a presentar la renuncia? No, nunca, de ninguna manera. El ministro no renuncia, pues no tiene una responsabilidad sobre el tema en cuestión, ¿no? Acá creo que es una historia que viene de mucho tiempo con una persona que claramente ha ascendido mucho y ha generado una enorme fortuna. Nadie tiene muy claro cómo ha adquirido laboratorios, pero que claramente no estaba en condiciones de manejarlo ni de llevarlos adelante, ¿no? Él tendrá también que explicar a la justicia. Ahí se tendrá que explicarle a la justicia, etcétera. Días anteriores, el gobierno nacional estaba pidiendo recusar al juez Kreplak, que es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, porque le exigían también, digo, el Poder Ejecutivo le exigía a un representante del Poder Judicial las decisiones que tenía que tomar, que detuviera a García Furfaro. Yo siempre digo, a veces todos tenemos ansiedades. Supongamos que fuera una buena intención la del gobierno, que no fuera electoralista. Muchos tenemos ansiedades en distintos casos judiciales, pero a veces los jueces, el otro día dio una nota, creo que a Infobae, el juez Kreplak, explicando, porque si vos tomás determinadas decisiones antes de tener determinados elementos, después te empiezan a correr los plazos y vos tenés que probar, tenés que tener pruebas para avanzar, por ejemplo, en el procesamiento de una persona. No sé, no vi felicitar al gobierno ahora por la investigación y por las detenciones, al juez, ¿no? El juez explicaba el otro día que si se avanzó en la causa fue por el juzgado, porque hubo denuncias, por ejemplo, del hospital italiano, no recuerdo si fue el de La Plata o el de Rosario, pero que en muchos sanatorios, clínicas, hospitales, no se tenía registro o no se vinculaba muertes en las unidades de terapia intensiva de personas que estaban graves con el suministro del fentanilo, y que el juzgado salió a buscar esa información, y el juzgado, porque en muchos casos ni siquiera está sistematizada la información y hubo que buscar en papel. Entonces,
a veces, digo, somos rápidos para juzgar y para no esperar los tiempos de la justicia, ¿no? Yo tengo la impresión de que todo el tiempo desde el juzgado, no lo conozco, no lo conozco al juez personalmente, no cubro judiciales, pero voy leyendo las noticias de este caso y veo que el caso avanza, que cada vez que que el mismo juez, de empezar con 10, 20 casos, ahora tiene 96 que está investigando y, y, y por lo que veo da la impresión de que fue el juzgado a buscar esa información y que el juzgado hizo crecer esa causa, ¿no? Entonces, digo, para que también veamos y no pongamos todo en la misma bolsa. Bueno, vamos ahora a seguir con un par de audios más. Voy a hablar menos, porque si no los voy a agotar, sobre las denuncias de pedidos de retornos que hizo Spagnuolo, el titular de la Agencia de Discapacidad. Acá hay otro audio, es bastante largo, los pueden encontrar en redes sociales, pero acá hay otro pedacito. Yo les decía que hablaba de Karina y de Lule Menem. Yo creo que con los que más enojado estás es con los Menem, por lo que uno escucha, pero escúchenlo. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, donde yo vaya y todos que hago, uno va a decir, che, flaco, está todo bien, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Y medio palo para arriba de medicamentos por mes. ¿Con quién hablaría, no? ¿Y tendrá esa familiaridad? Javier, habla del presidente o también se manda a la parte, no sé, todo es raro. Todo es raro. Bueno, Germán Martínez fue uno de los que ayer, como jefe del bloque de Unión por la Patria, denunció aprietes, algo que suele ocurrir, ¿no? Opera la Casa Rosada. A ver, no es que es ilegal, salvo que paguen o compren votos, convencer a la gente. El tema es por ahí más moral, ético, si tenés que explicar a tu electorado por qué cuando la ley salió del Congreso votaste una cosa y cuando volvió con el veto del presidente y justo el mismo día que salen cosas que te interesan, votas de otra manera. Pero bueno, esto decía Germán Martínez. También le tenemos que decir a los que están siguiendo esta sesión y a los jubilados y a las jubiladas qué es lo que están queriendo hacer. Con presiones inconcebibles y con aprietes inconcebibles. Algunos para que se retiren y otros que ya se habían ido para que vuelvan y que vuelvan a votar con el gobierno. Las dos cosas. Porque algunos los trajeron de no sé dónde para que vengan a votar con el gobierno cuando habían hecho otra cosa con la media sanción. Diputado, y cuando habían vamos hecho otra con cosa el con tema. él. Pero, por favor, está haciendo... No, pero... fue el tiempo para hablar. Presidente, ya hubo tema. Todos los fundamentos... Aparece un tema que hay que desnudarlo. Acá queríamos el 7,2. Acá queríamos la actualización del bono. Acá queríamos los aportes para las provincias que no transfirieron la caja de jubilaciones a la nación. 13 provincias, de las cuales muchos son ahora los que están más siendo motivos de aprietes y de llamados telefónicos. Entonces, diputado, tenemos que tener claro diputado, en qué situación estamos. Pasó el tiempo para están argumentar. utilizando a los Diputado, jubilados. Estamos resolviendo cómo votamos. Le pido, a los jubilados por favor, para establecer le voy una a quitar mesa de el uso de la palabra. Lo que estoy nosotros llamando, diputado. no vamos a permitir, presidente. Gracias. Me daba risa porque uno lo ve y dices, bueno, ya Martín Menem está que le corta porque estaban resolviendo otra cosa y Germán Martínez aprovechó de hacer la denuncia, pero parece como que Germán Martínez ya le tuviera tomado el tiempo y él termina el discurso antes que le corten la palabra, ¿no? Esto pasó ayer en la Cámara de Diputados, la sesión terminó después de la 1 de la mañana. Hubo otros temas, se avanzó se destrabó la Comisión Libra, ojo que se destrabó la Comisión Libra, o sea, el gobierno, digamos, consiguió frenar el aumento a los jubilados y lo demás, y no, seguramente no avanzará con moratoria y tendrá que darle algo a los gobernadores a cambio, porque si no le da a los gobernadores,
volverán. Lo que pasa que, bueno, también hay gobernadores que van limando los vínculos con otros diputados, ¿no? Se va desgastando la relación cuando por un lado anuncias algo y después haces otra cosa. Pero bueno, María Eugenia Vidal. Esta semana fue noticia. Primero yo pensé, mirá qué piola, como estuvo de rápida, puso en LinkedIn Open to Work porque a partir de diciembre y ella cuenta, se queda sin trabajo, entonces busca trabajo en la empresa, pidió, ¿me darías consejos? Acá todo en el tono de cómo se suben las cosas en LinkedIn. Al mismo tiempo dijo que no va a hacer campaña donde el PRO haya pactado con La Libertad Avanza, porque ese acuerdo no le hace bien al país, no le hace bien a los argentinos, no le hace bien al PRO, no le hace bien a la ciudad o a la provincia de Buenos Aires, pero después en el Congreso se abstiene. Entonces, da la impresión de que está buscando un lugar, que no quiere ser 100% antimileísta, pero tampoco quiere que le digan sos kirchnerista. Está en un lugar incómodo, tengo la impresión. Ayer explicó, hay que ver cuánta gente, y esto digo va para todos, cuánta gente se toma el trabajo de escuchar esta explicación de Vidal. De todos modos, siempre es mejor ponerlo que no poner nada. Subió este videíto, un poquito vamos a escuchar, por qué se abstuvo, por qué no votó a favor ni en contra de la ley de discapacidad. La ley de discapacidad tiene dos partes. Una parte que define un aumento a la cantidad de argentinos que tienen derecho a tener una pensión por invalidez. La Argentina, desde 2003 hasta que terminó el kirchnerismo, pasó de tener 80.000 pensionados a 1.200.000. Ese aumento que no medió con ninguna guerra, ninguna catástrofe y no sucede en ningún país del mundo, tuvo que ver con un montón de pensiones truchas que distintas auditorías muestran que son irregulares. Como si eso fuera poco, el kirchnerismo ahora quiere sumar 600.000 personas más que cuestan un 0.5 del PBI, sin decir cómo se va a financiar. Esto no es lo que pedían las familias con discapacidad. Esta es una vivada del kirchnerismo. Por eso no voté a favor de que se rechace este veto. Pero la ley tiene una segunda parte, donde sí la ley tiene razón. ¿Y qué define? Que las prestaciones, los servicios que reciben las personas con discapacidad en Argentina se ajusten por inflación. Ese sí era el pedido de las familias. Y eso estaba bien. Por eso no acompañé al gobierno con el veto. Ese es el sentido de mi abstención. Bueno, ahí está. Después explicó también lo de las jubilaciones. Ella cree que el ajuste lo pagan los jubilados, pero que también se genera un costo fiscal y responsabiliza al gobierno de no mandar presupuesto. Ese es un tema. O sea, no hay diálogo, no hay presupuesto. Entonces, claro, siempre todo lo que haga el Congreso al gobierno le va a parecer mal si gobiernan sin presupuesto. Pero hasta acá llegamos, porque hay muchos audios. Podríamos hacer un programa completísimo solo de audios. Imagínense que la sesión arrancó ayer al mediodía y duró por lo menos 13 horas y media. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar. En línea está Martín Soria, diputado nacional por la provincia de Río Negro, que acaba de anotarse como candidato a senador. Logró la unidad, logró Fuerza Patria en Río Negro, y me parece que ayer casi que le hicieron la campaña sus colegas, o por lo menos para las propuestas que tendrá. Lo que pasó ayer en el Congreso para los jubilados será mala noticia, pero bueno, para explicar por qué un partido o por qué el otro, me parece que ayer quedó claro, ¿no? ¿Cómo le va, Analía Argento, Martín Soria? ¿Qué tal, Analía? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Ayer, digo, entre ausentes, ¿qué es peor, los que se ausentaron o los que se abstuvieron en el caso de los jubilados? Los dos. La verdad que, y la actitud de algunos gobernadores, ¿no? Patético. A ver, ayer era una sesión muy importante. Por un lado logramos rechazar, ¿no?, el veto de Javier Milei, que me parece algo importante en lo que tiene que ver con el tema de discapacidad en Argentina.
y logramos rechazar ese veto de Milei. Ustedes acuérdense el asado festejando el año pasado que organizó en la Quinta de Olivos. Bueno, esta vez logramos rechazar el veto a la emergencia con discapacidad, pero lamentablemente no pudimos hacer lo mismo con un tema también trascendental. Hoy en día, después de 1 año y 8 meses de gobierno de este delirante que tenemos de presidente, me refiero al veto del presidente Milei al aumento de las jubilaciones y a la actualización del bono, ¿no? Pensemos que el bono que siguen percibiendo gracias a los que se ausentaron o estuvieron o se abstuvieron, de sus gobernadores seguramente, los jubilados en Argentina siguen cobrando un bono congelado a valores de diciembre del 2023, 1 año y 8 meses atrás, 70.000 pesos. Nosotros ayer queríamos llevarlo a 110.000 pesos y revertir lo que Milei mes a mes le mete la mano en el bolsillo a los jubilados. Recordemos que apenas asume Milei, le recorta el 7.2% del haber jubilatorio. Les están metiendo la mano en el bolsillo a todos los jubilados, a todos los abuelos de la Argentina, gracias a un decreto totalmente inconstitucional, ¿no? Y ayer era importante avanzar para recomponer la situación que están padeciendo todos los jubilados, los abuelos en la Argentina, ¿no? Antes de avanzar con jubilados, una pregunta, perdón, Sí. una pregunta. En Casa Rosada analizan judicializar el rechazo al veto de la discapacidad. Usted es abogado, fue ministro de Justicia. ¿Esto se puede? Porque digo, si la Constitución acepta el veto como una posibilidad y también la insistencia como una posibilidad, digo, ¿se puede judicializar? A ver, pueden hacer lo que quieran, judicializarlo, incluso encontrar algún juez amigo, que seguramente los hay, ¿no? Todos estos personajes siempre tienen jueces amigos. Lo cierto es que en Casa Rosada hoy, más que judicializar el aumento de los jubilados o el veto a la declaración de emergencia en discapacidad que logramos los tercios de ayer, pueden hacerlo, pero yo que en la Casa Rosada estaría más preocupado por explicar, ¿no? Que así el abogado de Milei, Españolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, contando cómo la hermana del presidente Milei, Karina, se queda con el 3% de retorno que están pagando los laboratorios en Argentina. Yo que Milei en la Casa Rosada estaría preocupado por intentar explicar la mega estafa del caso Libra. Yo estaría preocupado para tratar de explicar las personas que en la Argentina hablan de que en Casa Rosada se cobra peaje para tener reuniones con el presidente. No lo digo yo, ni vos, ni ningún otro dirigente político. Lo dice Cristina Pérez, la periodista que sale con Petri. Yo estaría preocupado por tratar de entender, o mejor dicho, de explicar qué pasa con los aviones que llegan a la Argentina con los amigos del presidente, que entran bolsos y que nadie revisa, o los ministros filmados con delincuentes que los ofrecen modificar leyes para beneficiarse. La verdad que en Casa Rosada quieran justificar, quieran analizar, judicializar, devolverle lo que Milei les está sacando a los jubilados. A ver, le sacaron los remedios, perverso. Lo que está haciendo este señor es, la verdad que es impresentable, porque encima lo hace para beneficiar a Toto Caputo y a Sturzenegger y sus amigos. A ver, este modelo económico ya lo vimos, Analía, lo vimos en el 2001 cuando se prende fuego la Argentina con Caballos de la Rúa, y fíjate los nombres, ¿no? Allá en el 2001, Bullrich, Sturzenegger, los Caputo Boys. Lo volvimos a ver este mismo modelo de timba financiera en el 2016-2018 con Macri. Sí, y el tema es que, bueno, nosotros porque somos viejos lo volvemos a ver, hay mucha gente que vota, bueno, que en el 2001 no. Será hora de que se pongan a leer un poquito de la historia argentina y mirar menos TikTok. No se lee, claro, la pelea, sí. Pero el tema es que, a ver, digo esto... Hay gente que se informa, gente que no, gente a la que no le importa. Pero digo, según las encuestas, esta elección estaría polarizada, ¿no? Entre
quienes ven lo que ve el peronismo. No sé si en algún lugar va a haber chances para una tercera vía o si los gobernadores defenderán lo suyo en sus provincias. Pero del otro lado, en la polarización, puede haber una ratificación a Javier Milei a este modelo, ¿no? Digo, en Río Negro se ve claro. No sé si va a haber lugar para 3 espacios discutiendo si se va a polarizar. Por ejemplo, en el caso del Senado, Martín Soria de un lado y Lorena Villaverde, que ayer vimos un poquito ahí también, se cascotearon en la Cámara de Diputados. No, cascotear no, digo, porque no puede ni responder, ni ella ni Esperra, ¿no? A ver, entendemos que es un momento raro el de la Argentina. La narcopolítica ha llegado también al Congreso. Y lo estamos viendo. Dirigentes políticos que hacen campaña financiados por el narco. Esas cosas que veíamos en otros países de Centroamérica, bueno, hoy están acá en la Argentina, y le abrieron la puerta a estos impresentables. Esto hay que decirlo porque si no es todo lo mismo. Vos me hablabas de las encuestas. Bueno, a ver, los argentinos tenemos una autoestima importante, interesante, y celebro que así sea, ¿no? Triste sería tener una población, una sociedad que no tenga confianza en sí misma. Ahora, así como tenemos una autoestima muy importante, muchas veces nos cuesta reconocer nuestros errores, ¿no? Yo creo que a esta altura, después de 1 año y 8 meses, hay muchísimos argentinos que entendieron que Milei no iba a prender fuego el Banco Central y tampoco iban a cobrar en dólares. Y si no se dan cuenta, bueno, ¿qué querés que te diga? Yo soy de la idea de que después de 1 año y 8 meses hay muchísimos argentinos que ya se dieron cuenta que esto no es muy diferente a lo que vino a hacer Mauricio Macri. A ver, si no se dan cuenta que lo primero que hizo Javier Milei hace 1 año y 8 meses atrás fue bajarle los impuestos a los más ricos de la Argentina. Aquella persona, esas 200.000 argentinos que tienen más de 300 millones declarados en el banco, le bajaron las alícuotas a los bienes personales. Lo mismo había hecho Macri. Y al mismo tiempo congeló las jubilaciones y arrancó con la motosierra destruyendo el Estado, porque él es un topo. Ahora, si en 1 año y 8 meses no se dieron cuenta que esto no va a haber derrame, y que los únicos que le va bien en este país con este modelo de timba financiera son los que se dedican al mundo de las finanzas. Ni vos, ni yo, ni ningún oyente estamos en ese mundo. Estamos hablando con Martín Soria, diputado nacional por Río Negro, por Unión por la Patria. La última pregunta es, porque ayer hubo mucho festejo afuera del Congreso, cuando se votó el rechazo al veto, cuando se insistió con la ley de emergencia en discapacidad. ¿Qué sintió cuando no salió la votación de jubilados? ¿Enojo, frustración, tristeza? ¿Ya sabía que iba a pasar? A ver, no, la verdad que estábamos confiados en que, hay que tener un poco de dignidad. Yo si dependiera de un gobernador, ¿no?, que me dice que hay que votar en una a favor y en otra en contra porque negoció que le van a hacer una rotonda, que me pasa a mí en Río Negro. En Río Negro el gobierno nacional, el gobierno de Milei, hace 1 año y 8 meses prometió terminar una obra del gobierno anterior, una obra relativamente importante, ¿no? Una rotonda sobre una intersección de 2 rutas en una localidad de Cholechuel. Bueno, el gobernador de Río Negro canjeó los votos de sus representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados por una rotonda. ¿Me entendés? La ley Bases, la ley que le dio poder a Milei para hacer todo este desastre que está haciendo con organismos públicos, ¿no? Y ayer los gobernadores que canjearon. También volvieron a canjear. En la ley para aumentarle, en el veto al rechazo del aumento para las jubilaciones de los abuelos, por ejemplo, el diputado de mi provincia no estaba, se levantó y se fue. ¿Me entendés? Entonces, lo peor es que la rotonda que le dijeron que se la iban a terminar, no se la van a terminar. Ahí está abandonada la obra. Bueno, me parece que llega un momento que los gobernadores deberían ponerse los pantalones y sacarse la rodillera. Digo, si no te diste cuenta que esto no va a ningún lado, me parece que les están tomando el pelo, ¿no? Sería bueno que en algún momento piensen también en los que más sufren, los jubilados y los que menos tienen, ¿no?
Martín Soria, le agradecemos muchísimo este contacto con Bien Argento. Sabemos que le está sonando mucho el teléfono porque ayer la Sí, sesión sí, me estuvo están volviendo picante. loco de otra radio, perdón. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes. Martín Soria, diputado nacional de la provincia de Río Negro, exministro de Justicia, pasó por Bien Argento. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. El dato económico, es bastante triste. En solo 6 meses creció 27% la cantidad de personas que duermen en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Según los datos del Instituto de Estadística y Censos Porteños, el IDECBA, se contabilizaron 1.574 personas en situación de calle, lo que significa un aumento del 27% en comparación desde noviembre del año 2024, cuando habían sido registradas 1.236 personas. En paralelo, la población alojada en centros pasó de 2.813 a 2.948 personas en el mismo lapso. 27% subió la cantidad de gente que duerme en la calle en la ciudad de Buenos Aires. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. No hablamos de tantos temas que hay, no hablamos del cierre de listas. Y además hay otras elecciones. El 31 de agosto, elección en la provincia de Corrientes, elige gobernador. En septiembre, la elección de diputados y senadores provinciales de Buenos Aires. Pero lo que cerró esta semana lo que cerró el domingo pasado fueron las listas de candidatos a diputados nacionales para la elección del 26 de octubre. Axel Kicillof está tranquilo porque no quería ruido. De alguna manera, Cristina Fernández de Kirchner perdió un poco porque Kicillof impuso su estrategia, desdoblar la elección, armó para las listas provinciales con intendentes. Pero por el otro lado, el kirchnerismo, Cristina, Máximo Kirchner y demás, con Sergio Massa y con Juan Grabois armaron la lista para el 26 de octubre. Son 2 instancias, ¿no? Hay ahí como... una guerra fría o una paz pactada para no hacer ruido, más allá de lo que cada uno cree.
Hubo una conversación telefónica el sábado pasado al mediodía entre Cristina y Axel Kicillof. Por otro lado, Javier Milei y Karina Milei impusieron sus listas, validaron otra vez a Sebastián Pareja. Esta semana se iba a hacer un lanzamiento en Junín, hubo una tremenda tormenta, así que el acto aparentemente sería el lunes próximo, pero lo vamos a ver mucho a Javier Milei en la provincia de Buenos Aires haciendo campaña, poniéndole el cuerpo. Algunos dicen que porque no es como en la ciudad de Buenos Aires que Manuel Adorni representa a Javier Milei, en la provincia les cuesta más y además pueden empujar mucho los intendentes en cada uno de sus distritos, ¿no? Vamos a ver si la tercera vía de Provincias Unidas, que tiene un sello común en algunas provincias o nombres parecidos en otras, donde están tejiendo algunos gobernadores, con Juan Schiaretti de Córdoba como candidato a diputado, en la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo. Hay mucho ruido ahí también. Pero bueno, hay un entendimiento entre Martín Yarlora de Córdoba, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el de Santa Cruz, Claudio Vidal, Carlos Sadir de Jujuy. Podrían sumarse otros gobernadores, pero claro, hay que ver cómo se desarrolla este año, porque ayer vimos las terceras vías, están un poquito con el gobierno y un poquito del otro lado. Y hay que ver si el electorado quiere esa vía de diálogo con el gobierno, de acompañamiento de algunas cosas, o si quieren blanco o negro, ¿no? Eso se va a ver recién el 26 de octubre. En las elecciones desdobladas hay muchos gobernadores que fueron validando su liderazgo, ¿no? Y Axel Kicillof, que está haciendo campaña en los últimos 2 días, y con esto cierro, me sorprendió porque estuvo ayer con el intendente Lunghi de Tandil, un opositor, y celebrando poder estar en la previa de una campaña haciendo gestión, entregando motos, elementos de seguridad y también escrituras de vivienda. Lo mismo hizo con Jaime Méndez en San Miguel el martes. También hubo foto, abrazo. Digo, es sano desde lo institucional, pero también habla de la necesidad de los intendentes, porque en Buenos Aires hay un Estado presente. Y en todas las provincias los gobernadores creen que tiene que haber un Estado presente. Y el presidente de la Nación lo que cree es que cada gobernador se tiene que hacer cargo de la suya, que tienen que recortar gastos y que tienen que administrar todo. Hay muchas cosas para analizar y como decía recién Martín Soria, esto se lo voy a tomar, está bueno informarse, leer y después sacar conclusiones a favor o en contra, pero informate porque no nos quedemos con ninguno de los títulos de tweets. También lo decía María Eugenia Vidal, tengo que explicar porque no voto un título, voto un contenido. Y me parece eso que quizás nos esté faltando un poco, el discernimiento, no movernos tanto solo con las emociones. Y lo digo para todos, ¿no? Lo digo para todos. Y también ir al fondo de las cosas, porque a veces, porque es de un lado o del otro, uno está en contra, pero no sé, el otro día tuve que hacer un trámite y lo hice por mi Argentina y digo, uy, pará, bien Sturzenegger. Pero bueno, también después hay cosas que hay que ver si son seguras, si uno nada más que las hace así no te ven ni la cara. Pero bueno, muchas cosas para hablar en esta Argentina, un año bisagra. Y un año en el que vamos a estar acá acompañándote todos los jueves a las 3 de la tarde en Radio Cultura con Bien Argento. Hasta la próxima semana. Chau, chau. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Tigre es modelo de gestión.
Más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071 83 97 134. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.